Buenos días a todos. Hoy día vamos a hablar de enfermedad renal crónica, pero en no diabéticos. Si ustedes buscan en internet, en YouTube, clases, simposios, congresos, siempre sale, principalmente sale enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos. Así que en esta exposición voy a tratar de mostrarles la evidencia principalmente del tratamiento, lo que tenemos para pacientes no diabéticos. Y ustedes saben que la enfermedad renal crónica es un importante problema de salud. Se cree más o menos que 1 de cada 10 personas tiene enfermedad renal crónica. Más o menos mueren entre 5 a 10 millones de personas a nivel mundial al año. Y es un gran costo para el sistema de salud, no por tanto por la terapia reemplazo renal, que sabemos que es cara, sino porque estos pacientes tienen más riesgos de hospitalización. Y adivinen que sigue siendo la diabetes y la hipertensión las principales causas de enfermedad renal crónica. Les hago hincapié en el riesgo que tienen estos pacientes en tener más hospitalizaciones que un paciente sin enfermedad renal crónica, porque es un costo elevado en salud y eso es muy importante. A modo general, y para recordarles, los criterios de diagnóstico de enfermedad renal crónica por la KDIGO está definida como anomalías en la estructura o la función renal que tiene que estar presente por más de 3 meses, y esto lo vamos a ver con un marcador de daño renal que es la famosa albuminuria, especialmente el índice albuminuria creatininuria, que tiene que ser más de 30 miligramos gramos, o la velocidad de filtración glomerular, que en general la calculamos con la creatinina y que tiene que estar menos de 60. Cualquiera de estas dos tiene que estar presente por más de 3 meses. Tenemos esta herramienta, esta tabla, que ustedes obviamente la conocen, súper famosa, que es de la KDIGO, y acá nos muestra el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. Y podemos ver que los pacientes que tienen más albuminuria y menos velocidad de filtración glomerular tienen más riesgo de progresión. Sabemos que la enfermedad renal crónica es un continuo, por lo tanto, cuando yo la diagnostico, ya puede haber daño importante y no reversible. Por lo tanto, es un daño que ya voy a llegar tarde. Por lo tanto, lo que queremos nosotros es llegar más precoz, poder intervenir, disminuir la progresión y todo el riesgo cardiovascular que esto lleva. Ahora, está definido que todos perdemos función renal, lamento decirlo, pero después que cumplimos los 40 años, todos estamos perdiendo entre 0,7 y 1 ml minuto por año. Y está definido una progresión acelerada de la enfermedad renal crónica cuando tenemos una disminución más del 25% de la velocidad de filtración glomerular, o un descenso sostenido de la velocidad de filtración glomerular en más de 15 ml minuto por año, o cuando el índice albuminuria creatininuria ha aumentado más de un 50% respecto al basal. Ahora, cuando vamos a hablar nosotros, mi paciente está progresando su enfermedad renal crónica, ¿qué tenemos que estar atentos? A que no esté cursando con una injuria renal aguda. Y ahí, ¿qué es lo que siempre tenemos que descartar? Lo más fácil, las causas prerrenales y las causas posrenales. Dentro de las causas prerrenales, ustedes las saben bien, que son uso de diurético excesivo, un paciente que esté cursando con algún grado de deshidratación, que esté con vómitos, diarrea, ¿ok? Siempre alerta. Y las posrenales, lo clásico son las uropatías obstructivas, principalmente en los hombres. Uno les pregunta a los hombres, ¿usted está orinando bien? ¿Buen chorro? ¿Buen calibre del chorro? ¿Te agoteando? No, doctora, yo orino perfecto como mi nieto de 18 años. Uno les palpa matidez en hipogastrio, le toma una ecografía y me ha pasado varias veces la consulta que llegan con un globo vesical. Así que la verdad no hay que creerle mucho a los hombres. Así que antes de decir que hay progresión de la enfermedad renal, asegurarse que no hay alguna causa reversible.
El daño renal. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando perdemos algunas nefronas, cualquiera sea la causa, ¿qué va a pasar? Acuérdense que tenemos la reserva funcional. Esa reserva funcional va a entrar a funcionar. ¿Y qué van a hacer esos glomérulos? Van a tratar de mantener la función renal lo más normal posible. Y para eso, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la hiperfiltración, es decir, van a hiperfiltrar y va a aumentar la presión intraglomerular, ¿ok? Y esto tiene un costo, no es gratis, ustedes lo saben, en la vida nada es gratis. Si esto lo mantengo por mucho tiempo, vamos a tener incremento de proteínas plasmáticas que van a pasar a la orina, inflamación, proteinuria, albuminuria, esclerosis de los glomérulos, esclerosis del túbulo, y eso va a llevar a más pérdida de las nefronas y al final vamos a llegar a una enfermedad renal crónica en etapa terminal. Y otra cosa importante son la inflamación que hay en el riñón, y eso va a causar lo mismo, esclerosis, pérdidas de las nefronas. En el fondo, ¿dónde vamos a querer actuar nosotros? En disminuir la presión glomerular y en disminuir la inflamación. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como en todas enfermedades, tenemos factores de riesgo no modificables. Por ejemplo, el ser hombre, el bajo peso al nacer, edad avanzada, no podemos hacer nada. Y hay otras que son modificables. Y ahí es donde nosotros podemos actuar. Obviamente que si yo tengo una causa de mi enfermedad renal crónica, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Tratar esa causa. Es decir, si yo tengo una uropatía obstructiva, tratar la causa. Si tengo una membranosa, tratar la causa para que así no progrese. Y dentro de los factores modificables, lo quieran o no, los cambios del estilo de vida. A nadie le gusta, pero hay que hacerlo. ¿Y qué recomiendan las CADIGOS? 150 minutos de ejercicio moderado por semana. Es lo mismo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Así que hay que hacer actividad física siempre considerando que el paciente lo pueda hacer por la tolerancia cardiovascular o si lo tolera físicamente. Y yo trato de motivar a los pacientes, decirles, no me interesa que se suban a la trotadora, que la tienen, ustedes saben, llena de ropa, pero los motivo, digo, súbase, camine, no quiero que esté una hora y después no vuelva a subirse a la trotadora. Ponga el teléfono celular, Netflix, vea su serie, entre verla tirada en el sillón y verla caminando en la trotadora, yo creo que es mejor en la trotadora. Después, obviamente, evitar el sobrepeso y para qué hablar de la obesidad. ¿Por qué? Porque es un factor más de hiperfiltración del glomérulo y es lo que no queremos que pase. Y aparte, si tenemos a un paciente con sobrepeso y entra a diálisis y necesita ser trasplantado, se nos complica para el trasplante. Puede ser una contraindicación para ingresar a la lista de espera. Ninguna guía, nadie va a recomendar el tabaco, el alcohol y las drogas, lamento decírselos. Y por último, en cuanto al estilo de vida, la alimentación, que es una gran pregunta que hacen los pacientes. Lo que recomiendan las CADIGOS y los nefrólogos en el fondo es una dieta rica en vegetales. ¿Cuál es la frase cuando me preguntan los pacientes? Es hacerse más vegetarianos. Esa es la verdad. Y obviamente no comer alimentos ultraprocesados, y actualmente cada vez más tenemos en Chile nutricionistas dedicadas y especializadas a la parte renal, así que lo ideal es mandar a estos pacientes a la nutrióloga renal. Acá hay varios estudios que apoyan a la comida con plantas, que es la comida en el fondo vegetal. Y la pregunta es, ¿restringimos o no restringimos las proteínas? Generalmente ya las restringimos en etapas más avanzadas. Se ha visto que dietas hiperproteicas, ahí es lo que pasa. Vasodilata la arteriola aferente, por lo tanto va a así que las dietas hiperproteicas no son muy favorables para nuestros pacientes. Y acá solo mostrarles que la carne, por ejemplo, 28 gramos de carne me aporta 6 a 8 gramos de proteína. Pero 100 gramos de lenteja me aporta a 7 o 10 gramos de proteína vegetal, que es la buena.
¿ok? Y la gran pregunta, la sal, ¿ok? Lo que dicen las guías KDIGO para la protección renal es menos de 2 gramos de sodio o menos de 5 gramos de cloruro de sodio. Y hay que educar a nuestros pacientes con la sal escondida, esa sal que está en los alimentos, pero que no lo sabemos. Por ejemplo, ahora que se viene el 18 de septiembre, no recomendemos el choripán, que eso sí que tiene gran cantidad de sal. Y por ahí me informé que unos choripanes o unos chorizos de algunas marcas que no diré, que no son muy finas, meten mucha soya. Y acuérdense que la soya es alta en sal. Así que no recomiendo el choripán para este 18 de septiembre. Y acá tenemos dentro de los factores modificables nuestra reina, la proteinuria. Sabemos que tener albuminuria más disminución de la velocidad de filtración glomerular son un riesgo de muerte cardiovascular y eventos renales. Es decir, tener estas dos cosas claramente no es bueno. ¿Y qué tenemos como medidas antiproteinúricas? Los medicamentos, los famosos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que quien no ha indicado unos dos medicamentos, los inhibidores de los receptores de mineralocorticoides y tenemos los famosos inhibidores de SGLT2. En cuanto a los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, más o menos estos partieron en los años 2000 y tuvieron un gran impacto porque disminuyó la proteinuria y disminuyó la progresión de la progresión de la enfermedad renal crónica. Ha sido nuestro caballito de batalla los últimos 20 años y no han aparecido durante estos 20 años unas cosas que mostraran realmente que disminuía la progresión renal. ¿Qué sabemos si tenemos en la hiperfiltración la arteriola aferente vasodilatada y la eferente vasocontraída? ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Vasodilata la eferente, por lo tanto disminuye la velocidad de filtración glomerular, disminuye la presión intraglomerular, disminuye la albuminuria y eso protege a mi riñón. Hay varios estudios, ustedes pueden buscar por internet, pasarse todo el fin de semana, que muestran lo que yo les he contado. En este paciente, este trabajo que es de 1999 del Lancet, muestra en pacientes no diabéticos con proteinuria en rango no nefrótico, el uso de ramipril disminuyó la proteinuria y disminuyó la progresión de la enfermedad renal. ¿Qué recomiendan las KDIGOs? Usarlo en los pacientes no diabéticos cuando tienen albuminuria en grado A2. Obviamente, lo que ustedes ya saben, no tenemos que combinar YECA o ARA, ponerlos juntos no tienen ningún beneficio. Sabemos que ambos son igualmente eficaces. No usarlos cuando hay estenosis de la arteria renal bilateral. Ojo, bilateral. Si tengo estenosis unilateral, los puedo usar. Y se los recalco porque yo he tenido pacientes unilaterales que le dejo ARA, van a otro médico y se los suspende porque está dañando el riñón. Entonces, no suspenderlo si es unilateral. ¿Cuál es el riesgo de estos medicamentos? La hipercalemia, y hay alguna literatura que dice que uno podría mantener un potasio hasta 6. La verdad es que yo entre 5,5 y 5,7 estoy más tranquila. Y ojo, que una dieta rica en sal va a disminuir el efecto antiproteinúrico de estos medicamentos. Bueno, ustedes dan el ARA o el YECA y lo ideal es controlar el potasio y la creatinina dentro de 2 a 4 semanas. Si tengo normocalemia, súper bien. Y si me aumentó si la creatinina no aumenta más de un 30%, vamos súper bien. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos medicamentos, cuando yo los inicio, puede disminuir la velocidad de filtración glomerular y es algo esperable, son cambios hemodinámicos y se llama ascenso benigno de la creatinina. ¿Qué quiere decir? Que es mejor tener la creatinina un poquito más elevada, pero a largo plazo los beneficios son mayores con el uso del medicamento que si yo tengo la creatinina más baja, pero no estoy usando el medicamento. Si después tengo la hipercalemia, lo que tengo que tratar es de controlar todos los factores
para bajar ese potasio y no tener que suspender los medicamentos. Y si subió más de 30% la creatinina, bueno, ver si el paciente está deshidratado, si ha usado AINE, diuréticos, y si todo eso está negativo, a lo mejor ahí plantearme de hacer una ecodoppler renal para ver la estenosis bilateral. La gran pregunta que yo creo que muchos se han hecho: una enfermedad renal crónica avanzada, que el paciente está con IECA o con ARA, ¿lo suspendo o lo dejo? No está fácil. ¿Cuántos han suspendido estos medicamentos con una velocidad de filtración glomerular disminuida? Bueno, lo que se ha visto es que en realidad hay que continuarlos porque mejoran los outcomes cardiovasculares, tienen mejor control de la presión, no hay que agregar otros antihipertensivos que no tienen ningún impacto en la mortalidad o en los efectos cardiovasculares. Y en esto hay varios estudios. Este es un estudio danés de 10.000 pacientes donde en uno siguieron por el ARA o el IECA y en otro lo suspendieron y lo siguieron a 5 años. ¿Y qué se vio? Se vio que había más mortalidad, más eventos cardiovasculares y más riesgo de inicio de terapia de sustitución renal. Este otro, que es del Reino Unido, mostró exactamente lo mismo: más riesgo cardiovascular, más ingreso a diálisis. Así que las guías KDIGO nos recomiendan mantenerlos cuando la velocidad de filtración glomerular ha disminuido menos de 30 ml minuto. Bien, y ahora entramos a los inhibidores de la SGLT2. Ustedes saben que el mundo lo cambió 3 manzanas. ¿Cuál es la primera? La de Eva, ¿cierto? La segunda, la de Newton. La tercera, Apple, obvio. ¿Y cuál es la cuarta? Bueno, la cuarta es la fluoricina, que es de donde viene todo de los SGLT2. ¿Qué pasó? Más o menos en 1835, estos personajes les encantaban los árboles frutales, no tenían nada que hacer, así que dentro de la corteza del árbol y de las raíces del manzano, aislaron esta sustancia que es la fluoricina. Y como estaban aburridos, no se les ocurrió nada más genial que ponérselo a un perro, y vieron que el perro hacía pipí con azúcar y el azúcar en la sangre bajaba. Dijeron, oh, algo pasa. Después se les ocurrió hacerle pancreatectomía, hicieron diabetes al perro y le sacaron los riñones. Y vieron que el azúcar no bajaba, por lo tanto, algo hacía el riñón con esta sustancia. Después desapareció de la literatura y más o menos en el 1950 se pesquisaron los SGLT2 y ahí se unió un poco la fluoricina, los inhibidores de los SGLT2, y este es el modelo por lo cual ahora nosotros vamos a hablar, es decir, lo famoso, la empaglifosina y la dapaglifosina. Así que acuérdense que vienen de una manzana. ¿Y qué hacen esto? Bloquean el cotransportador glucosa y sodio. Por lo tanto, va a pasar más glucosa. Esto está en el túbulo contorneado proximal. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que llegue más sodio al túbulo distal. ¿Y con qué se van a encontrar? Con la mácula densa. Entonces la mácula densa va a decir, oh, hay mucho sodio. ¿Qué voy a hacer? Adivinen. Voy a vasocontraer la arteriola aferente. ¿Y qué va a pasar? Va a disminuir la velocidad de filtración glomerular, va a disminuir la presión intraglomerular y va a disminuir la albuminuria, y con eso vamos a proteger nuestro riñón. También se ha visto que con esto disminuye el gasto energético del tubo proximal y eso también tiene muchos beneficios. Pero no es todo. Si estos medicamentos son maravillosos, porque disminuye la inflamación, que era una de las cosas que yo les había mencionado al inicio. Más encima, hacen bajar de peso más o menos 1 o 2 kilos, no se entusiasmen. Y por el otro lado, disminuye la volemia porque hace una diuresis osmótica leve. Más encima, aumenta la eritropoyetina, mejorando la anemia en muchos de nuestros pacientes. Y esto es solo la parte renal. Imagínense lo que pasa en el corazón.
Bueno, entonces, en conclusión, ya tenemos dos medicamentos que nos ayudan. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina que vasodilatan la arteriola aferente y los SGLT2 que van a vasocontraer la arteriola aferente. Y con eso estamos disminuyendo la presión intraglomerular y menos hiperfiltración. Y esto es el placer del nefrólogo. 3 trabajos tenemos desde el año 2019 en que lo que son importantes estos trabajos porque los outcomes primarios son renales. Es decir, acá no estamos en segundo plano, no estamos viendo que hicieron este trabajo para estudiar a ver qué pasaba en el corazón y aprovechamos de ver que disminuyó la proteinuria. No, estos son outcomes que son primarios de ver qué pasa con el riñón. Y tenemos el primero, que es el Credence, donde se vio que tenían un efecto que era con canalifosina que disminuía la progresión de la enfermedad renal crónica. Pero este trabajo era solo para pacientes diabéticos. Entonces se preguntaron, bueno, si esto pasa en los pacientes con enfermedad renal crónica diabética, ¿habrá algún efecto en los pacientes no diabéticos? Y ahí apareció la DAPA, el estudio DAPA-CKD, que había pacientes diabéticos y había pacientes no diabéticos con enfermedad renal crónica de otra causa. Y acá ingresaron al estudio con velocidad de filtración glomerular mayor de 25. Y 2 años después aparece el EMPA-Kidney, donde entraron pacientes diabéticos, pacientes no diabéticos, y acá la albuminuria incluso era menos de... los pacientes que tenían la velocidad de filtración glomerular entre 20 y 45 podía entrar cualquier paciente, incluso que no tuviera albuminuria. Bueno, acá un poco lo mismo para recordarles, porque para nosotros es súper importante, Credence, que es diabéticos, el DAPA, que ya fue el primero que puso diabéticos y no diabéticos con una velocidad de filtración glomerular a partir de 25 ml minuto, y la EMPA, que entraron pacientes diabéticos, no diabéticos, la velocidad de filtración glomerular fue de 20/20 ml y había pacientes con albuminuria y pacientes sin albuminuria. Y se los recalco acá, la canalifosina fue mayor de 30, la DAPA mayor de 25 y la EMPA mayor de 20. Y en el Credence, tuvo un riesgo relativo de progresión de la enfermedad renal crónica de un 30%, muy bueno, pero volvemos a que son pacientes diabéticos y en esta presentación no nos interesa. Y tenemos el DAPA, el DAPA-CKD, que sí hubo pacientes con otras causas de enfermedad renal crónica. Fueron 4.000 pacientes y acá se vio beneficios en disminuir la progresión renal. Un riesgo relativo de disminuir la progresión renal de un 39%. Disminuyeron todos los outcomes, las muertes por cualquier causa, así que fue súper bueno. Acá ustedes ven cómo va disminuyendo la progresión de la enfermedad renal crónica en comparación con el placebo en la DAPA. Y después, obviamente, vienen los subanálisis, que a todos nos encanta, y se vio que en el grupo que no era diabético, todos los outcomes se vieron favorecidos con el uso de dapaglifosina. Y ahora entramos al estudio de EMPA-Kidney, donde, como ya les había contado, entraron pacientes diabéticos y pacientes no diabéticos, y hubo un poco más, predominaban los pacientes no diabéticos, fue un doble ciego, participaron 8 países, 6.000 pacientes, es decir, un número considerable, y se vio en el fondo, todo esto era el medicamento y el placebo. Y acá, como pueden ver, se vio las enfermedades que no eran diabéticas, es decir, enfermedad renal crónica por hipertensión, renovascular, glomerular y de causa desconocida. Los outcomes fueron compuestos. La progresión de la enfermedad renal crónica incluía enfermedad renal
terminal o que necesitara trasplante renal, disminución de la velocidad de filtración glomerular sostenida más del 40%, llegar a una velocidad de filtración glomerular menor de 10 o muerte por causa renal. Todo esto podía también estar asociado a causas cardiovasculares. ¿Y qué se vio? Se vio que en los outcomes primarios todo iba mejor con la EMPA. Se disminuyó en un 14% las hospitalizaciones. Por eso yo les hice énfasis en el inicio de la presentación el riesgo que tienen estos pacientes de hospitalizarse. Por lo tanto, es un punto importante disminuir el riesgo de hospitalización. Y disminuyó el riesgo relativo de progresión de la enfermedad renal crónica en un 29%. Es decir, no podemos estar más felices los nefrólogos. Acá lo mismo en la primera diapositiva, en el primer gráfico muestra el 29% que les hablaba de disminución de la progresión de la enfermedad, el 29% de la disminución de la progresión de la enfermedad renal. Y acá el outcome primario que se vio beneficio en todos los grupos, usando la empagliflozina, obviamente. Y esto para nosotros es súper importante porque se vio que los pacientes, el placebo, los que no usaban EMPA, la velocidad de filtración glomerular disminuía anualmente en 2.75 ml minuto. Es decir, era importante. Pero los pacientes que usaban la EMPA disminuía en 1.37. Ustedes me van a decir, ya, pero 1.37 no es mucho, pero si ustedes lo multiplican en 10 años, es decir, en vez de tener yo una velocidad de filtración glomerular en 28, en 10 años la tengo en 38, es decir, de una enfermedad renal crónica etapa 4, estoy en una enfermedad renal etapa 3, no está mal, ¿cierto? Y bueno, el gráfico que muestra lo que les comenté. ¿Qué pasó en la enfermedad renal crónica de otra causa renal, de otra causa que no fuera la diabética? La disminución de la velocidad de filtración glomerular, la progresión, la disminución, disminuyó, valga la redundancia, en todas las etiologías, es decir, glomerular, hipertensiva, causa desconocida, en todo enlenteció la progresión. Y si después lo vemos en el subgrupo de las glomerulopatías, también lo disminuyó. Así que vamos bien. ¿Y qué pasó con la albuminuria? Obviamente, si disminuí la presión intraglomerular, también disminuyó la albuminuria. Y también se vio que disminuyó la presión arterial, más o menos entre 4 a 5 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Acá, este estudio de Fernández hizo un modelo hipotético en que, imagínense, si nosotros empezamos a usar la EMPA con una velocidad de filtración glomerular de 20 ml, es decir, estamos llegando súper tarde a tratar a este paciente, se vio que disminuía las sesiones de diálisis más o menos en 300, lo cual eso es un gran aporte al paciente porque mejora su calidad de vida y disminuyen los costos en salud. Y en este mismo estudio, en el fondo, si yo parto usando la EMPA con una velocidad de filtración glomerular en 20, puede retrasar el inicio de diálisis en 2 años. Eso es muy, muy bueno. Y después se preguntaron, ok, se terminó el estudio, duró 2 años, todos para la casa, ok, se acabó, no hay más de medicamento. Y lo que hicieron es que vieron si estos pacientes seguían el efecto de la empagliflozina y tiene un efecto de arrastre. Todos los outcomes se mantuvieron, sobre todo en los primeros 6 meses. Así que es bueno usar estos medicamentos. Acá lo mismo usando los pacientes que usaron la EMPA y lo siguieron después del estudio, todos los subgrupos se beneficiaron. Y este es un metaanálisis donde toma todos los estudios que usan SGLT2 y se vio que en todas las causas, en todas las enfermedades renal crónicas, independiente de la causa, todas mejoran con el uso de los SGLT2.
¿Y qué nos dice la KDIGO? Bueno, en los diabéticos está más que claro que todos deberían estar con SGLT2. Y en los no diabéticos hay evidencia 1A para pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay evidencia 1A para pacientes no diabéticos con un índice albuminuria, creatininuria mayor de 200 y evidencia 2B para pacientes no diabéticos con una velocidad de filtración glomerular entre 20 y 45. Esto es un consenso latinoamericano donde es más o menos similar a lo de la KDIGO, pero acá no hacen la diferencia entre 20 y 45, sino que evidencia 2B si tiene la velocidad de filtración glomerular mayor de 20 y con menos de 200 miligramos de albuminuria. Ojo, acá lo ponen como, ok, SGLT2 mayor de 20 de SGLT2, pero en Chile está aprobado para velocidad de filtración glomerular mayor de 25 la DAPA y para menor de 20 la EMPA, ¿ok? Bueno, ustedes dicen, este paciente cumple criterios para yo iniciarle SGLT2. ¿Qué nos tenemos que fijar? Primero, la volemia y la presión arterial. Si el paciente está euvolémico o hipervolémico, vamos a iniciar el tratamiento. Y va a mantener sus dosis de IECA, ARA, y lo que se recomiendan es disminuir los diuréticos de ASA entre un 25 a un 50%. Y lo que tenemos que hacer también es educar a nuestros pacientes que en caso de situaciones de deshidratación, que estén enfermos, diarrea, vómito prolongado, que suspendan el medicamento y cuando eso pase, reiniciarlo. Y una vez que nosotros partimos el tratamiento, reevaluamos a nuestros pacientes. Alguna literatura recomienda al mes, otro a los 3 meses. ¿Y qué vamos a ver? En este caso, la creatinina. Si la creatinina aumentó menos de un 30%, vamos bien. Igual que los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, un ascenso benigno de la creatinina. Mejor tener la creatinina un poquito más alta usando el medicamento. En cambio, si aumentó más de un 30%, tenemos que reevaluar que nuestro paciente no esté principalmente hipovolémico. Tenemos que ajustar la terapia diurética y podemos aumentar la ingesta de líquidos y eventualmente suspenderlo por un tiempo y luego reiniciarlo. Y está súper descrito esto, el ascenso de la creatinina o la disminución de la velocidad de filtración glomerular, principalmente en los 2 meses. Y los pacientes que más riesgo tienen de hacer esto es pacientes que están con diuréticos y pacientes que estén con un factor de riesgo de progresión de la enfermedad renal más alto. ¿Qué recomiendan las guías KDIGO? Que si los pacientes están con los SGLT2 y la velocidad de filtración glomerular disminuye de 20, ¿qué vamos a hacer? ¿Los suspendemos o los continuamos? Exacto, los continuamos. Igual que los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Siempre con criterio, porque obviamente si el paciente no lo tolera, por ejemplo, obviamente eso voy a suspender. Y obviamente si el paciente con el sistema renina-angiotensina-aldosterona está con una hipercalemia de 7, yo no voy a seguir continuándoselo, ¿cierto? Siempre con criterio todo. Pero tenemos que tener ojo en pacientes que van a tener un ayuno prolongado, que van a tener cirugía o que están con una enfermedad aguda severa. Ahí hay que suspenderlo. Se recomienda, por ejemplo, un paciente que va a ir a cirugía, suspenderlo 48-72 horas previo a la cirugía. Y obviamente hay algunas complicaciones, siempre, y entre esas están las infecciones genitales micóticas, que obviamente se dan más en las mujeres. Lo más importante y los que todo hacen hincapié es tener una buena higiene, y eso es lo que hay que reforzarle a los pacientes. Tener una infección genital micótica no es contraindicación para suspender la terapia. Se tiene que tratar y continuar con la terapia. Al igual que la infección urinaria. Ahora, obviamente, si tengo una pielonefritis, yo voy a suspender el medicamento, pero no es contraindicación para luego reiniciarlo. El riesgo de hipoglicemia en pacientes no diabéticos es extremadamente bajo, al igual que la cetoacidosis euglicémica en pacientes no diabéticos es muy baja. Y en algunos estudios al inicio con los SGLT2 se hablaron de amputación de los dedos, pero eso no se ha vuelto a ver en los estudios posteriores. Bueno,
un poco de lo mismo de la cetoacidosis normoglicémica, evitar el ayuno prolongado, estando con los SGLT2, el riesgo de la deshidratación, que yo les dije que advertirle al paciente que tiene que suspender los medicamentos, y obviamente el consumo excesivo de alcohol, ustedes saben que nunca es bueno. Así que ahora pasamos al antagonista de los receptores de los mineralocorticoides y tenemos nuestra famosa espironolactona, que una de las cosas que principalmente hace es disminuir la inflamación y con eso disminuir la fibrosis. Hay varios estudios, entre ellos está este que mostraba que un paciente que estaba con YECA o ARA le agregaba espironolactona, con eso disminuía la proteinuria. Y este otro estudio, en el fondo, que es una revisión sistemática y un metaanálisis, mostró que al agregar la espironolactona aumentaba el efecto antiproteinúrico en un 20%. Y ahora último apareció los inhibidores del receptor de mineralocorticoide no esteroidal, que es la finerenona. Y esto, adivinen en quién está estudiado: en los pacientes diabéticos. Así que no hay ninguna evidencia hasta el momento en enfermedad renal crónica en pacientes no diabéticos. Pero, acá solo les puse como ejemplo para que recuerden que la finerenona es no esteroidal, tiene una alta selectividad y afinidad por el receptor. ¿Cuál es la gracia que tiene? Que no da ginecomastia y tendría menos riesgo de hipercalemia. Pero no se desanimen, porque acá hay un trabajo en fase 3 que se está estudiando la finerenona en pacientes con enfermedad renal crónica no diabéticos. Los GLP-1 no hay ninguna evidencia en pacientes no diabéticos. Y en modo de resumen, en el fondo, para la proteinuria, modificar los estilos de vida, tratar la enfermedad de base, y las drogas renoprotectivas, uno va a ver si es diabético o no diabético, y dentro de los no diabéticos, los YECA, los ARA, SGLT2 y la espironolactona. Por último, la hipertensión. Ustedes además lo saben súper bien que es un factor de riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica, así que estamos obligados a tratarla. Y las guías son un poco confusas a veces cuando uno lee en qué valores mantenerlo. Si mi paciente ya tiene menos de 130-80, me doy por súper satisfecha. Pero las guías, las KDIGO del año pasado, recomiendan con una evidencia 2B tener una presión sistólica menos de 120. Eso no es fácil de lograr, pero siempre individualizar, porque si tengo un paciente frágil, con síndrome de caída frecuente, fractura, una vida diaria muy limitada, obviamente que quizás yo voy a ser un poco más permisivo. La hiperglicemia, a pesar que no estamos hablando de los diabéticos, en nuestros pacientes no diabéticos, estar siempre atento a que no se transformen en pacientes diabéticos. La dislipidemia, lo que se aconseja en estos pacientes LDL menos de 70, así que tenemos que tratarlos. Y la hiperuricemia, que por un tiempo se creyó que era un factor de progresión de la enfermedad renal, apareció un estudio que no vio beneficios con el allopurinol para disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. Hay varios estudios que dicen que no hay diferencia significativa entre usar y no usarlo, y que recomiendan las guías KDIGO que en pacientes con enfermedad renal crónica, con hiperuricemia, que están asintomáticos, no es necesario tratarlos para disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. Ahora, si a un paciente le da gota, obviamente hay que tratarlo, y si tiene enfermedad renal crónica, por favor, no lo traten con antiinflamatorios. Y por último, la acidosis metabólica, que si bien es una complicación de la enfermedad renal crónica, algunos piensan que puede ser un factor de progresión de la enfermedad. Así que porque activa la vía del complemento intrarrenal, produce inflamación. Así que en general yo doy bicarbonato y me ayuda también para manejar la hipercalemia.
Bueno, esta es una imagen que me encanta, que se la robé a la Sociedad Valenciana de Nefrología, donde está todo el resumen de todo lo que yo les hablé en 40 minutos, está aquí. Y lo más importante en el fondo, el tratamiento de la nefroprotección, que es dieta hiperproteica, siempre usada con criterio, bloqueo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los SGLT2, la espironolactona para los pacientes no diabéticos y el tratamiento antihipertensivo, más los cambios del estilo de vida. Y por último, un caso clínico muy sencillo, no los quiero pillar acá, pero es un hombre de 58 años, tiene un trabajo administrativo, es hipertenso, en el 2020 estuvo con COVID, estuvo hospitalizado, ventilación mecánica invasiva, una enfermedad renal aguda que requirió terapia de reemplazo renal, recuperó función renal quedando con una creatinina más o menos de 1,7. Tiene un índice de masa corporal de 27, no fuma y adivinen qué usa, losartán, amlodipino e hidroclorotiazida. Llega con exámenes que tiene una eco renal que muestra ya disminución leve de la diferenciación córtico-medular, la eco vesicoprostática está normal, el antígeno prostático normal, tiene una CREA en 2 que le da una CK-de-EPI de 36, tiene un LDL en 130, la orina completa tiene proteinuria indicios y un RAC en 250. Le toman la presión, tiene 110,60 y el examen físico nada en especial. Bueno, ¿qué medicamento le agregarían a este paciente después de esta charla? Veamos, antes del medicamento, ¿qué cosas más le podemos mejorar? Obviamente hacerle énfasis en que haga los 150 minutos de actividad física durante la semana, motivarlo. Podemos mejorar la dislipidemia, tiene un LDL en 130, así que énfasis también en no al choripán. No fuma, gracias a Dios, no tiene enfermedad familiar, antecedentes de enfermedad renal crónica. Está ahí con sobrepeso, así que más énfasis para que haga ejercicio. Tiene bien controlada su hipertensión y hasta el momento no es diabético. Así que este paciente, no siendo diabético, teniendo una velocidad de filtración glomerular mayor de 20, pero sí tiene una índice albuminuria, creatininuria mayor de 200, yo le partiría en parifosina. Y como les comenté anteriormente, en este paciente me voy a preocupar de cómo está la hidratación y cómo está la presión. Quizás este paciente tiene la presión en 110,60, quizás un poquito baja, podríamos disminuir la hidroclorotiazida, estaba tomando 50, aunque no es un diurético de asa, pero podría disminuirla y ver cómo va. Y lo controlan, como yo les dije, al mes o a los 3 meses tiene una creatinina de 2,2, van a suspender la EMPA. No, esperable, ¿cierto? Que suba. Y acá los voy a pillar. En la orina completa aparece glucosuria. ¿Qué hago? ¿Suspendo el medicamento porque está dañando el riñón? No, lo que me está confirmando es que el paciente está tomando el medicamento, así que no me está engañando, se lo está tomando. Y aunque le parezca chistoso, me ha llegado a la consulta pacientes que le dejo el SGLT2 y me llegan preocupados porque vieron a otro médico y les dijo que la EMPA le estaba dañando el riñón porque le apareció glucosuria. Ustedes comprenderán que yo en el momento obviamente tuve que controlarme, sonreír, tomar un lápiz y un papel y explicarle que lo mejor que le podía pasar era que tuviera glucosuria. Así que muchas gracias.